¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Mínimos Comunes. Gracias por la audiencia, la preferencia que nos da siempre en la emisión de estos programas. Ahí debatiendo en WhatsApp, usted es el protagonista permanente. Como siempre, saludamos a la gente del norte, a la gente del sur que nos ve a través de la señal de GTD Telefónica del Sur. No tengo GTD, no tengo Telefónica del Sur. ¿Qué es lo que puedo hacer? Muy fácil. Véanos a través de tendenciastv.cl y ahí nos ve online. Claudia Nogueira, la veo chateando, ¿eh? La pillé chateando. No, está Alfredo Vicuña. Muy bien, estamos. Muy bien. Interesados en el programa, en aprender. Hoy vamos a hablar de la política de la contingencia. Nos acompaña un cientista político, historiador, académico, don Patricio Gajardo. Gracias por estar aquí en Mínimos Comunes. Un placer, gusto estar con todos ustedes. Quiero partir por un artículo, me parece que salió el 2020, en el Washington Post, donde no podían entender qué es lo que había pasado con Chile. Un país que había sido capaz de, en un proceso democrático, destrabar el tema del gobierno militar, dictadura, como dice la doctora Cordero, para el público. Un país democracia que creció fuertemente, que fue capaz de reducir la pobreza de niveles realmente importantes, 60 a casi 8%, 9%, que era mirado como un ejemplo de un país prácticamente que estuvo muy cerca a ser un país desarrollado, que está en vías de desarrollo, Sí. y que emerge con un descontento social importante, y que a algunos les cuesta entender qué fue lo que le pasó, porque hay países que están mucho peor que nosotros en términos de desarrollo económico y no han llegado a ese nivel de descontexto, de conflictos sociales, que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de destrabarlo a nivel de la delincuencia, de puentes de diálogo, de entendimiento. Terrorismo. ¿Cuál es su visión de lo que nos ha pasado? Yo creo que hay respuestas que son de distinta índole. Una es una respuesta sociológica o sociológica política, en la cual, por ejemplo, Samuel Huntington plantea que los países que sufren crisis y estallidos sociales no son los países más pobres, por ejemplo, en África subsahariana, etcétera, que tienen 70-80% de analfabetismo, porque no tienen expectativas de alcanzar una mejor condición de vida. Según Huntington, hay un problema que se produce que en general los países con altos niveles de crecimiento en un periodo corto de tiempo aumentan muchísimo las expectativas de las personas en que todos ellos, quieren acceder a una mejor condición de vida. Estamos pensando que hace unos años, no mucho, la población universitaria en Chile era de 80.000 estudiantes. Ahora hay más de 1 millón de estudiantes universitarios, que sale evidentemente preparado con una educación superior y con expectativas tanto salariales y de trabajo profesional muy distinto a una persona que tenga una educación básica o media. Fíjate tú que yo leía datos interesantes que personas incluso de 50 años hacia arriba, más del 60% no había terminado cuarto medio en Chile. Estamos hablando de la población mayor. En la población joven eso se ha reducido. Por lo tanto, una cosa es la dimensión la población joven, que fue la que más tuvo el beneficio del retorno a la democracia, por eso, es la que más ha manifestado el descontento social. Por eso, porque lo que te señalo, las expectativas de que efectivamente se les es un país que ha estado a un nivel de crecimiento que no conocía la inflación, la estamos conociendo hoy día, por lo menos para un joven que nació en los 90, no tiene idea de lo que es la inflación, y ahora la conoce y la está conociendo fuertemente. Para una persona que estudia en la universidad, quiere un trabajo bien remunerado y en lo posible en su profesión, y muchas veces no lo encuentra porque la competencia es mucho mayor. Cuando habían 88.000 estudiantes en la universidad, uno salía a la universidad y casi conseguía trabajo en forma inmediata porque era un privilegiado de los que había podido acceder a las únicas universidades que existían en Chile, que eran las universidades tradicionales, y punto. Y el que no entraba a esas universidades no entraba a ninguna parte porque casi no había institutos, academias, no había nada intermedio. Bueno, esa es una explicación. O sea, hay un desfase entre las instituciones y las expectativas de la gente. La gente le pide a las instituciones
que resuelvan problemas que no son capaces de resolver porque no se adaptan a esas necesidades de la gente. Esa es una. La segunda es que existe en Chile, y a mí me llama la atención y creo que es un elemento de carácter cultural. En Chile yo creo que somos de una introspección en términos de que no decimos lo que pensamos. Y eso es tan común que muchas veces nos lleva a acumular rabias, y rabias contenidas. Si uno compara en Argentina, que Argentina es un país que ha sufrido graves crisis económicas. 47% de pobreza. Exactamente, 47% de pobreza, como tú lo dices muy bien, incluso subiendo, y incluso con porcentajes de que podría llegar a más del 50%. 65 en los niños. Y sin embargo, no se ven esos estallidos tan violentos, porque una de las cosas que llamó la atención el 18 de octubre del 2019 fue el nivel de violencia. Entonces, eso es sorprendente y con una masividad en cuanto a la aprobación pública. Fíjate que a las 2-3 semanas del estallido social, más o menos las encuestas indicaban que casi un 40% de la población apoyaba los saqueos, la violencia que se expresaba en las mismas, digamos, manifestaciones. A pesar que las manifestaciones no todas fueron violentas, pero la del 18 de octubre fue violentísima y hubo varias muy frecuentemente muy violentas. Entonces ahí tenemos un elemento sociológico y psicológico de nuestra característica, que tendemos a tener estos estallidos, estas explosiones en un pueblo contenido. A lo mejor si no fuéramos tan contenidos, dijéramos más lo que pensamos y lo expresáramos como los argentinos, seríamos más capaces de soportar, digamos, tensiones sin caer en una situación de clima complejo. Claudia. Ahora, agregaría, evidentemente, porque tampoco hay que ser ingenuo, eso todas son explicaciones muy teóricas, válidas, pero evidentemente que hay vínculos entre organizaciones criminales, organizaciones, digamos, conspirativas o elementos de personas que no fueron a manifestaciones pacíficas. Yo no puedo creer que 113 estaciones del metro fueron incendiadas en un solo día y ahí no hay ningún nivel de coordinación. Hay 1 o 2 detenidos y sin embargo no se sabe quiénes fueron, quiénes estuvieron ahí y cómo se coordinaron. Evidentemente las redes sociales ayudan a esa coordinación. Mira, yo te decía, yo creo que somos una mala raza y te voy a contar por qué. Grandes consumidores de alcohol, tenemos récord. Grandes consumidores de droga, especialmente en los niños. Una fantástica delincuencia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había un programa en un canal de televisión en que iban a INACAP, le sacaban una bujía a un auto y lo llevaron a 11 talleres. Y en los 11 talleres, en todos engañaban a la gente. El número 12 fue un argentino que dijo: señora, su auto no está malo, lo que tiene malo es que tiene suelta la bujía. Lamentablemente ese argentino un año después se murió. Pero lo que pasa es lo siguiente: ¿cuál es el nivel de compromiso que hoy día tenemos? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento que tenemos? Entonces yo creo que somos una raza mala. ¿Y con qué capacidad, y con esto termino, tenemos resentimiento, tenemos rabia? Sentimos que nos merecemos un mundo mucho mejor, pero que no lo han dado. Entonces tenemos pica. Y cuando vemos que hay un señor que tiene un autito nuevo, lindo, ¿me entiendes? Ese se lo robó. Tenemos esa mala hierba. Por eso yo estoy decepcionado. A mí me encanta Chile. Yo soy alegre, soy divertido, qué sé yo. Pero veo que hay una izquierda que justifica y yo creo que son socios de todos estos delincuentes. A ver, yo puedo entender tu argumentación en términos de... ¿De la raza? No, de la raza no. La raza no estoy para nada de acuerdo, no creo en ninguna teoría racial. Primero, creo que las razas no son ni buenas ni malas, hay de todo en todos lados. Y de hecho, uno podría pensar que países, por ejemplo, que son vistos como países paradigmáticos hoy día, como Suecia, Finlandia, etcétera, que uno podría decir, bueno, son países muy homogéneos, etcétera, que han logrado un alto nivel de desarrollo, fueron países pobres hace muy poco tiempo. España, Italia,
¿ah? Fueron países subdesarrollados. De hecho, Argentina era mucho más desarrollada que España e Italia, y por algo trajo la cuarta cantidad. economía del mundo, Argentina. Exactamente. Y los argentinos tienen un nivel de corrupción horrible, es un país muy mal administrado. Propio Estados Unidos, tú que hablas de la droga y todo lo demás, el mayor consumidor de drogas en el mundo es justamente Estados Unidos. Y los homeland, que son las personas que viven en la calle, en las grandes ciudades norteamericanas, particularmente en los downtown, son evidentes. Es gente joven que no trabaja, no estudia, y uno no podría decir, bueno, lo que pasa es que la raza norteamericana, si es que existe una raza norteamericana, porque es una fusión de migrantes de todas partes del mundo. Yo creo que Chile, si logró alcanzar altos niveles de crecimiento, y no solamente niveles de crecimiento, sino de desarrollo social, en un periodo relativamente corto, estamos hablando desde los 90 hasta el 2010, 12, para que ahí empezar a bajar los niveles de crecimiento, tanto en Bachelet 1 como en Piñera 2 subió un poco más, Bachelet 2 bajó, Piñera 2 se mantuvo, pero no ya en los niveles de crecimiento que se tenían en los periodos de la concertación, para colocarlo de alguna manera. Entonces, quiere decir de que el chileno es trabajador, el chileno es empeñoso, pero que hay que darle las posibilidades también. O sea, hay que darle las oportunidades. Pero de todos los factores que tú piensas, Sí. que ha vertido y analizado aquí, hay uno que lo encuentro ausente en tu análisis, Sí, seguramente, dime. que es la calidad de la educación. Totalmente. Una cosa es la educación, otra es la calidad de la educación. ¿Hasta Totalmente. qué punto ahí hay un factor determinante? Yo creo que nosotros hemos desperdiciado la educación pública, y particularmente digo los grandes colegios emblemáticos que permitían el ascenso social a muchos sectores. Chile era un país pobre, me estoy refiriendo a la década de los 60, 70, 50 para atrás, es decir, con una clase media muy vinculada al Estado, a ser funcionario público, que era su máxima aspiración, y no tanto tener proyecciones de ascenso social. Y yo diría que el gran trabajo que hizo la educación pública en Chile fue darle oportunidades, muchos de ellos, para que ascendieran a la educación pública o a la educación universitaria, que también era pública en general, con algunas universidades privadas de excepcional, pero en general apoyadas por el Estado también. Entonces estamos hablando de que y en eso hemos tenido una debacle. Y cuando vemos los estudiantes del Instituto Nacional, Barros Arana, el Liceo 7, etcétera, que eran instituciones que cuántos presidentes surgieron de ahí, cuántos ministros, cuántas personas de excelencia y que tuvieron un ascenso social. Bueno, eso hoy día no se ve. Cada día postulan menos estudiantes a estos liceos emblemáticos porque virtualmente están siempre en paro. ¿Por qué no se ve? Porque está tomado por el Partido Comunista. Claudia. Sí, yo no... Aquí voy, pero yo quiero cambiar este tema, Patricio. Sí, quiero preguntarte sobre tu evaluación de los 50 días de este gobierno, tomando en consideración el debut que tuvo con una ministra del Interior que bate Mucucuy y la corona a balazo, cuando se levantan 130 querellas por ley de seguridad interior del Estado, cuando anuncian una ley de indulto, cuando habla de los presos políticos y el subsecretario Monsalve pasa a aclarar que en Chile no hay presencia, cuando se habla de Gualmapu y aparece Argentina en el fondo llamándola a corregir sus dichos, cuando presenta un proyecto sobre el quinto retiro y ese proyecto es votado en contra por sus propias dos coaliciones que tiene. Cuando el presidente ha dicho que ha tenido un problema de aterrizaje, pero no se hace mucho cargo y además, más bien, hace como que esto de que son jóvenes tienen un poquito de derecho a equivocarse, a tener una marcha blanca. La verdad que en el estado de situación en que está el país es complejo. Ahora anuncia estados intermedios para combatir la violencia en la macrozona sur en vez de derechamente para evitar hablar de estados de excepción. O sea, todas estas cosas que ha tenido, estos desajustes, por decirlo de manera suave, que ha tenido el gobierno hoy día, ¿cómo lo evalúas tú? La credibilidad, la consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, yo creo que es una generación que llegó antes de tiempo a la moneda. Sinceramente, su formación es básicamente
es un movimiento, o grupos de personas muy vinculados a movimientos estudiantiles de protesta y de demandas sociales y demandas políticas también, evidentemente. Pasan al Parlamento y yo creo que inesperadamente, porque se dieron una serie de factores, llega Boric a la presidencia. Si uno hace un análisis de la composición del gabinete en general, yo creo que hay un primer gran error que vincula a muchos amigos, no solamente vínculos partidarios, sino amigos. Las personas más directamente influyentes en Boric son personas que también estuvieron en el movimiento estudiantil. Estamos hablando de Giorgio Jackson, Camila Vallejo. ¿Y no es natural que hubiera involucrado su gobierno si fueron parte de un mismo movimiento estudiantil? No, no es bueno, porque en el gobierno, a mí me ha tocado ser asesor en La Moneda, conozco el trabajo de La Moneda internamente y yo creo que lo peor que puede tener un ministro es que nadie le pueda decir lo que piensa, y incluso cuando se equivoca. Y yo creo que cuando uno está con un ministro, el tener la posibilidad, tuve la suerte, no importa cuál ministro fue, pero tuve la suerte de que yo le podía por lo menos al ministro decir lo que yo pensaba y cuando se equivocaba, etcétera. Y yo creo que ese es el rol que tendría que tener quien asume un rol de autoridad. Cuando tú te rodeas de amigos, entras en un problema de desfase. Es que, por ejemplo, si esa persona que tú le tienes confianza, le tienes una confianza que va más allá de lo que involucran las decisiones políticas, que muchas veces son duras y pragmáticas. Y no me cae la menor duda de lo que tú estás diciendo, de que Isquia ha cometido muchos errores. Pero Isquia debería irse. Si Isquia le está haciendo más daño al gobierno estando en el gobierno que no yéndose. Pero yo estoy seguro que hay una sensación de lealtad muy propio de los jóvenes, porque los jóvenes son más, tienden a ser más propensos a valorar las relaciones de amigos que las personas más adultas. Los adultos tendemos a ser más pragmáticos en ese plano. Si tenemos que tomar una decisión, por muy amigo que sea, lo lamentamos mucho, pero te tienes que ir. En el caso de los jóvenes, es natural que tienden a valorar la vinculación relacional en forma mucho más potente. Con un profundo desprecio de lo que fue la concertación, la antigua concertación. Bueno, concertación que en 30 años trajo mucho bienestar a los chilenos. Esas son cifras. Sí. Es evidencia. Te fijas, con un menosprecio a una clase política antigua para ellos, para este Frente Amplio que llega con grandes energías, pero con una profunda inexperiencia. Y en ese sentido, ¿cómo ves el desarrollo? ¿Cómo va a desarrollarse este gobierno con tantas fallas, con dos coaliciones? Primero con casi una, porque la coalición oficialista de Aprueba Dignidad, fíjate tú que incluso la constituyente, el único que estuvo en el pacto del 15 de noviembre fue Boric. Fue funado por los propios miembros del Frente Amplio. El Partido Comunista no apoyó la convención constituyente. Ese fue un acuerdo entre partidos que incluso fue absolutamente transversal. Ahora, ¿qué cosa pasa? Cuando un presidente tiene un 60% de apoyo, como partió Boric al principio con un 55, 54%, todos quieren ser parte del gobierno y las iniciativas del presidente son muy bien vistas y todos lo deciden apoyar. Cuando el presidente empieza a bajar, como está cayendo en picada, en menos de 2 meses, o casi 2 meses y algo, la fusión de las coaliciones tienden a dispersarse, cada uno tiende a actuar más. Yo hoy día leía en La Segunda justamente a declaraciones de personeros de la Democracia Cristiana, personeros del PPD. Natalia Pergentile salió del comité político porque dice que no los tomaban en cuenta. Así es. El ministro secretario general de gobierno, Giorgio Jackson, que se supone que es el enlace entre el gobierno y el parlamento, ha tenido discusiones fuertísimas con líderes del Partido Socialista. No estoy hablando con la derecha. O sea, no, claramente el conflicto está radicado entre ellos. Está radicado en ellos. Entonces, y en la medida que además se estableció un cordón umbilical entre la convención y el gobierno de Boric, yo creo que es el otro error garrafal que ha cometido el gobierno. Ya tendría, y yo valoro eso en Boric, Boric anunció ayer que, bueno, podía ganar el rechazo, algo que era imposible asumirlo hace unos meses atrás. Nadie hablaba de que podía ganar el rechazo. Boric ya dijo
bueno, si gana el rechazo, vamos a tener que seguir igual gobernando. Y se abrió un espacio así. Pero hay un fenómeno que debemos reconocer. El que ejerciera como presidente se encontraba en un escenario muy particularmente complejo, en plena redacción de la Constitución, en una crisis económica mundial inédita de muchos años, en una crisis también sanitaria no menor, con un descontento social fuerte, con unas expectativas enormes. Correcto. Entonces, errores forzados me parece que también se iban a cometer. ¿Cómo han contribuido ellos mismos a generar todo el estado de situación que hay hoy día? En toda orden de Pero materia. yo creo un tema, volver un poco para atrás, esto de que fue malo colocar a los amigos. Yo creo que... O sea, tú colocas personas de confianza. Es que separemos la amistad de la confianza. Es que eso falta de experiencia. Eso puede ser. Eso falta de experiencia, porque tú vas a gobernar. Entonces, cuando tú gobiernas, si no has tenido cargos de gobierno o no has estado en situaciones de administrar, de gestionar, de tomar definiciones, tú ya cuando ya has tenido cargos de toma de decisiones, sabes que no es tan conveniente tener personas tan amigas dentro, sí de confianza, pero que es distinto de la confianza a la amistad. Pero haciendo un paralelo. Piñera también, Si uno va al gobierno de Sebastián Piñera II... Pero fue pésimo. Bueno, pero ahí está un Cristian Larroulet en el segundo piso, una ministra de Interior, Andrés Chadwick. Entonces, no, pero a ver, pero también se da esa situación. A ver, una cosa es personas de confianza y con capacidad, sí, y otras personas de confianza que dependen exclusivamente por la amistad. Cristian Larroulet yo creo que hizo un pésimo rol a un presidente que podría haberlo hecho mucho mejor, que no supo entender el estallido social. Le reconozco su trabajo en que supo defender el sistema democrático en un momento en que un sector importante de la población, y particularmente de la izquierda, soñaba no con un acuerdo del 15 de noviembre. Lo defendió dándole el gusto a la izquierda en todo. Bueno, pero defendió la democracia. Sí, estoy y en eso lo hizo. Y lo hizo porque tomó una decisión que le costó el rechazo de todo su sector, porque de ahí se viene abajo las encuestas, particularmente desde la derecha. La derecha le quita el apoyo en forma absoluta porque entregó todo lo que tenía que entregar, pero defendió el sistema democrático. Y hubo un momento que cuando se reúne con los comandantes en jefe del ejército, cuando se pensaba este discurso después del estallido, de que iba a tomar definiciones muy ultra, incluyendo sacar a los militares afuera o poner estado de sitio, una cosa de ese tipo, y no lo hace. Eso, y llega y promueve, no fue él un gestor, pero sí evidentemente los partidos políticos, incluso los oficialistas, apoyaron a la generación de la Constitución. ¿Entregó la Constitución? La entregó la Constitución. Tenemos que ir a una pausa comercial. Si esto tuviéramos que describirlo como un partido de fútbol de 90 minutos, donde llevamos 10 minutos de partido, ¿cómo va el marcador en contra del gobierno? Si tuviera que colocar un resultado ahí. ¿Te lo digo al tiro? Sí. Rápidamente. Yo creo que va muy mal. Yo creo que ya le ha metido 2 goles por lo menos. O para decirlo menos. Ya, 0-2, 0-2. Vamos a la pausa comercial y vamos a ver por qué, Patricio, Claudia, Alfredo Vicuña, cómo va el partido. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex.
Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí en el WhatsApp sus comentarios, preguntas, críticas. Interesante tema. El partido lleva 10 minutos y va perdiendo el gobierno 2-0. Sí. Ahora, hay partidos que parten así, que efectivamente parten algunos partidos Sí, 2-0. pero Boris dijo que partió con turbulencia. Yo creo que vamos a hacer una tormenta perfecta. Eso es lo que está pasando y hacia allá vamos. ¿Por qué? Yo le agrego a lo que tú dices, que te encuentro toda la razón, que señalabas que hay condiciones extraordinarias, hay una situación económica muy compleja, hay una situación de violencia política que no es de ahora, sino que se arrastra desde el 19 de octubre o el 18 de octubre, para decirlo de esa manera, aumento de la delincuencia, una migración desatada, etcétera. Tenemos una serie de problemas estructurales en la Vulcanía. Dame 3 ideas por qué ha bajado Boric. Obvio, yo creo, pero antes Pero que sean importantes. déjame Terminar, plantearte ya, lo dale. que la idea que quería señalarle acá. Pero él no es un gobierno de administración, es un gobierno refundacional. El sentido que tiene no es el gobierno Bachelet 1, 2, Piñera 1, Piñera 2. Si este fuera un gobierno Piñera 1, Piñera 2 o de Bachelet o qué sé yo, las expectativas a lo mejor no habrían sido tantas. Tendrían los mismos problemas que tú estamos señalando. Pero acá la gente asumió que el cambio generacional, que la llegada de un personaje que venía a hacer política de manera diferente, iba a construir un país totalmente distinto porque iba a ser una nueva forma de hacer política. Y eso iba a ser rápido, como había sido rápido el estallido social, como había sido rápido el caceroleo. Bueno, Boris llegaba y... Grandes expectativas. Grandes expectativas. Entonces, ahí está la primera razón. ¿Dónde se está produciendo el desfonde? Si tú te fijas, el desfonde no se está produciendo tanto en la derecha, porque la derecha evidentemente votó en contra. No, el tema se está produciendo el desfonde en la izquierda o los votantes de Boric. No olvidemos que Boric sacó un 23% en la primera vuelta y gana después con votos prestados. Esos votos prestados o fue por miedo a Kast, porque lo encontraba muy extremo, muy cerrado, muy conservador, etcétera, o y gana Boric muy apoyado por la juventud, muy apoyado por las mujeres, por ejemplo. Las mujeres fueron un factor clave porque Kast aparecía con un mensaje muy antifeminista, y nos encontramos con un Boric que primero no marca rumbo. Esa es la primera razón de por qué baja expectativa. Sin proyecto. Sin proyecto. Hasta ahora todo gana tiempo. Fíjate que empieza el diálogo social para el tema de las pensiones. Son 2 meses. Bueno, son 2 meses. 2 meses. Ya, 2 meses. Pero volviendo a la terminología futbolera, cuando un partido se está perdiendo los 10 minutos 2-0, se hacen cambios en el equipo. Yo creo que tendría que hacerlo. ¿A quién? No, pero- ¿A quién? O sea, A la Izquiasiche, pero de todas maneras. Y Giorgio Jackson yo lo sacaría de ahí y lo llevaría al segundo piso. Giorgio Jackson ha tenido muchos problemas en su ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Es un tipo muy cerrado, muy ingeniero para sus cosas y no es empático. Ha tenido discusiones a garabato limpio con miembros del Partido Socialista, entre ellos Fidel Espinosa, Alfonso Durresti, que suena como presidente del Partido Socialista probablemente en las próximas elecciones. Es un tipo que no funciona con empatía. ok, hay figuras en la centroizquierda que generan seguridad, que generan mucha confianza, y yo diría que lejos esa figura dentro de la cartera de ministro es Mario Marcel. Lejos. Sí, pero Ya, lejos. es un Pero, tecnócrata. perdón, pero si tuviera que cambiar esas carteras que me acaba de mencionar y colocar a gente también del mismo sector, que uno podría decir, aquí quizás cambiando este par de jugadores, ¿en qué figuras podría, si fuese asesor, en qué figuras podría pensar? El problema es que no tienen, pues. Sí, ese es el problema, porque son una generación joven. Mario Marcel, si ustedes se fijan, la composición, y le han dado chip libre, porque no me cabe la menor duda que las conversaciones que tuvo para convencer. Piensen ustedes que Mario Marcel lo habían reelecto presidente del Banco Central por 8 años más. Tenía por un sueldo extraordinario
8 años de tranquilidad sin meterse en lío. ¿Por qué decide ir al gabinete de Boric? Primero porque debe haber tenido varias conversaciones con Porque Boric. fijaba condiciones. Y fijó condiciones, entre ellas una capacidad de maniobra que tiene solo él. Los miembros, a no ser la Claudia Sangüesa, pero en general en los cargos claves, son todas personas mayores, con experiencia y muy vinculados a la concertación o la ex Bueno, esa es la pregunta. mayoría. ¿No sería bueno colocar gente de experiencia en esas otras carteras que a Es lo que mejor... no la tienen, pues. Si el Partido Comunista y el Frente Amplio están formados por gente que no tiene experiencia. ¿El De senador gente Montes, te o sea, parece? en el caso del Partido Comunista sí tienen experiencia, pero yo no creo que si hay algo que le tienen terror Boric y la coalición de Frente Amplio, Pro Dignidad, es volver a la concertación. O que se surja una nueva concertación. ¿Por qué? Acuérdate cuando fue la Carmen Frey a la Moneda Chica, a Condel, que le fue a decir, hoy nosotros queremos colaborar, queremos ser parte del gobierno, y el Tellier no demoró ni un día en decir, ustedes van a estar en la oposición en la democracia cristiana. Los demás, puede que sí, pero la democracia Ustedes cristiana, no. ustedes no. Por ningún motivo. Y la Carmen Frey quería ser parte claro. del gobierno. Quería una pega, pues. Claro, bueno, Ok. pega y además estar en el proceso de toma de decisiones. O sea, y el poder, en las dos coaliciones, en el fondo, por las declaraciones, hoy día, en la segunda, salía José Miguel Insulza, Francisco Huenchumilla, Matías Walker, que bueno, de la ADC, Huenchumilla también, y no me acuerdo otro más que también aparecía, Ricardo Lagos Weber del PPD. Todos decían, los cuatro, que el gobierno no los tomaba en cuenta para nada en la toma de decisiones y que el ministro secretario general de la presidencia, don Giorgio Jackson, que tiene varias yayitas, no olvidemos que hay una investigación de CIPER, que es el tema de la Karina Oliva, en la cual ahí se señala el nombre de Giorgio Jackson. Karina Oliva, que lo reconocí hoy día en la tercera, señala que ella entregó boletas a muchos diputados del Frente Amplio para cubrir sus gastos, cosa que no se puede hacer, porque serían también boletas ideológicamente falsas. Pero además, en el CIPER, no en el Tele 13 de la noche, en CIPER señalan que a ella le pidieron que aportara a un candidato a la primaria boletas para apoyarlo con fondos. Y la persona que hizo esa gestión fue Giorgio Jackson. Claudia. Esa es una noticia en desarrollo que habrá que Es esperar. una noticia en desarrollo Sí, que vamos a ver, pero existe, estimada, está ahí. Sí, no, sin duda. Pero yo creo que una gran yaya del ministro Jackson es haber dicho que el problema de la seguridad era heredado en circunstancias que él votó en contra de la idea de legislar, de la ley de control de armas, de la infraestructura crítica. Entonces, El Boris también. y el presidente, por cierto, también. Entonces, se va horadando la confianza y lo que hoy día más apremia en la gente no solamente es el tema del empleo, de la productividad, del crecimiento, del desarrollo, sino la delincuencia, que es un tema, y de la seguridad, francamente, y aborda lo peligroso. Hoy día la situación que estamos, vimos lo de Meix, ahora último lo de la Araucanía, que lo hemos comentado, es pavoroso, es brutal. Pero yo quería preguntarte, o quería comentarte lo siguiente, esta falta de hoja de ruta, de agenda, de proyecto que tiene el gobierno, es más bien producto de una espera, está el compás de espera el proceso constituyente, de una nueva constitución. Y en la eventualidad, que cada vez es más certero, que hay un profundo sentimiento de desconfianza y de rechazo a lo que hoy día está haciendo la Convención, si es que llega a aprobarse el que no se quiere ese tipo de constitución que le hace daño al país, ¿en qué posición queda este gobierno si espera eso? Ese es un camino, el otro camino puede ser la inexperiencia. No, que si la gente, no. Sí. ¿En qué situación queda un gobierno que está cifrando todas sus esperanzas para hacer estas grandes transformaciones que anunció en una constitución? Esa constitución no llega a puerto. ¿En qué posición queda el gobierno? ¿Qué se espera de ese gobierno? Por eso ¿Murió? te digo que, cuando te digo que vamos a enfrentar una tormenta perfecta, yo estoy seguro que es así, porque las cifras, a pesar que el IMASEC salió bastante bueno Sí. este último mes,
pero el mismo Marcel recordó que eso no va a ser así, que el resto del año vamos a ir para abajo, va a haber incluso posibilidades de recesión, algo que el propio Fondo Monetario Internacional ha señalado para el próximo año. Eso es mundial. A ver, recesión no mundial, en caso de Chile específicamente, en el caso de Chile se señalaba 1.8 este año, e incluso una recesión para el caso chileno el próximo año, 2023. cuando estamos hablando 3 trimestres seguidos de retroceso en el crecimiento. Con una economía muy adversa. Entonces tenemos una economía muy adversa. Ahora que la inflación, que hay la situación de Ucrania y todo lo demás, perfecto, eso yo no lo discuto. Pero además, si vamos al tema que planteabas tú de la convención, lo primero que habría que hacer es que el gobierno, y yo creo que eso fue un avance, hay que ver un punto positivo, que Boris haya reconocido que el rechazo puede ganar. Porque eso quiere decir que por lo menos va a intentar, porque el tipo es inteligente, desvincularse o separar agua. Porque no le conviene a Boris sentirse... O meterse y cambiar algunos artículos de la Constitución. No, si eso no lo puede hacer, si eso no lo El puede que el hacer. ciudadano no linkee, no asemeje Primero, su la gestión. convención constituyente se siente autónoma y se siente como que ella surgió del estallido social, no de la firma... Orgullosamente autónoma. Orgullosa y por encima de todos los poderes del Estado. Puede cambiar el sistema judicial, puede cambiar los jueces, puede cambiar el Tribunal Constitucional, hace lo que quiere. Votan desde la ducha, hacen lo que se les ocurra, hacen saumerio, todo lo que estime pertinente. A una persona, en la propia presidenta, en una convención, una persona que había hablado de los terroristas en la Araucanía, le llamaron la atención a la persona que había dicho eso porque era un manifestante. ¿Por qué a un terrorista, a una persona que se manifiesta, se le puede considerar terrorista? Perdónenme, la CAM ha dicho y ha actuado con violencia, dice que no va a dialogar con el gobierno. Análisis, Y no resiste análisis. Pero Patricio, te coloco lo siguiente. Si al gobierno le va mal, a todos nos va mal. Si Es que depende de qué significa que le vaya mal. No, es que déjame desarrollar un poco la pregunta. Sí. Cualquier gobierno que esté, en la medida que le vaya bien un gobierno, lo que uno desea es que eso también se trasvasije a cualquier ciudadano chileno. Si a un gobierno le va mal en todas las materias que hemos hablado, en temas de no controlar la delincuencia, en temas económicos, en temas de una constitución que no convence a nadie, en fin, todo lo que hemos hablado. Eso le rebota a todos. Ignorar eso es así. Por supuesto. Entonces, si nosotros pensamos en el lado positivo, tú fueras un asesor, voy a colocar de nuevo como el entrenador de fútbol, pensando incluso que gana el apruebo, ¿qué escenario debiera tomar este gobierno para que no se nos venga un partido demasiado negro? Bueno, además, considerando factores que son externos también, entre ellos la crisis mundial económica. Si es que gana el apruebo, yo creo que la crisis económica va a ser muchísimo más profunda. Va a haber, por ejemplo, si analizamos la situación de las empresas productoras de extractoras de cobre, digamos, que se supone que ahora el Estado va a ser el que dueño de todo. Dueño de todo, no va a poder exportar nada, no van a haber concesiones, no va a haber nada. Al revés, si gana el rechazo. No, pero que espérate que, porque vamos a la prueba que ahí tenemos una tormenta perfecta. Tormenta perfecta, porque tú dices también para que a todos nos vaya bien. Yo creo que ahí la tormenta es perfecta. Sí. O sea, gana la prueba, la tormenta es perfecta, porque la crisis económica se va a ahondar. A nadie le puede interesar invertir en Chile en condiciones como las que están señalando los convencionales. Por lo tanto, si ahora, antes de que gane la prueba o el rechazo, que esa es una incertidumbre latente, evidentemente que la situación es sumamente compleja. Así es. Dame un dato. Entonces, y es imposible asumir de que ganando la prueba no hay ninguna expectativa primero va a haber... nada. No, yo no digo eso, no, pero va a venir un periodo, las tormentas también se acaban, va a venir un periodo de mucha, yo te diría el año 2022-23 va a ser un año muy duro. Pero mira, te quiero dar un solo dato. Un solo dato. Hoy día FONASA atiende a 14 millones de personas. Sí. Y las ISAPRE a 4.500.000. De un día para otro quieren que toda la gente que está en las ISAPRE, a partir de ese día, tiene que atender en FONASA. Ya.
Entonces la gente de FONASA dice, no tenemos capacidad para atender lo que tenemos hoy. Nos ponen 4.500.000 personas más. O sea, en materia de salud va a ser el debacle, güey. Claro, y aunque tú digas, bueno, esto se hace de manera progresiva no ser, va a ser bien difícil, porque incluso Jaime Baza, ustedes saben que se aprobó la reelección inmediata del presidente por una sola vez. Sí. Y Baza, en una de sus declaraciones, señaló que, bueno, que la reelección podía ser cuando la constituyente decidiera, entonces que el periodo parlamentario y el periodo presidencial pudiera hipotéticamente, después matizó eso, pero al principio señaló que perfectamente se podría reelegir el presidente de turno, o sea, Boric no serían no 4 años, sino que podrían ser 6 años, pues, si asumimos que el segundo año se aprueba la Constitución y se llama a elecciones nuevamente y puede haber una reelección inmediata con 4 años más, y tendríamos 6 años el presidente Boric. Estoy colocándome en el caso del apruebo y que en esa situación se da. El nivel de conflicto social, el nivel de división y de fisura que hay en este país, de crisis institucional, que es un proceso que no se da solamente por ahora, yo en eso comparto absolutamente contigo el diagnóstico. No es que Boric haya llevado a la crisis social, la crisis institucional, la crisis empresarial, pero no se resuelve con el apruebo. ¿Se gana el rechazo? Y si gana el rechazo va a depender de las estrategias de Boric. Ayer encontré un buen síntoma, el hecho que reconozca la posibilidad, porque hace unos meses atrás nadie se atrevía a decir eso. Cualquiera que decía que podía ganar el rechazo era un facho o cualquier cosa. Ahora lo dijo Boric. Pero tomando la nomenclatura que Están haciendo lo posible lo que pase. Si el partido lo está perdiendo 2-0 y gana el rechazo, ¿tiene más esperanza de dar vuelta el partido que si ganara la prueba? Es que depende de lo que haga, pues, depende de lo que haga Boric. Ahí el presidente es clave, si el presidente es el que lleva el control del Poder Ejecutivo, por lo tanto, él lo que haga. ¿A qué es lo que me refiero que haga? Si tú me dices, si yo fuera asesor, yo le diría, comienza a separarse del vínculo entre la Convención Constituyente. Una es la Convención Constituyente y otro es mi gobierno. Yo tengo que ganar 4 años. A mí me tiene que ir bien en esos 4 años, independientemente que gane la prueba o que gane el rechazo. Yo tengo que hacer reformas, porque yo prometí reformas, pero las vamos a hacer bien. Le está dando autonomía a Mario Marcel. Yo creo que eso también es una buena... Y le ha dado autonomía a Mario Marcel. Dice que va a ser gradual, tampoco dice que va a ser fundacional. El propio CAE decía, lo más divertido, era genial, dijo, el CAE terminó, pero vamos a partir con los que pagaron. Y los que no pagaron, eso van al final, entonces van a tener que seguir pagando. Entonces es como una contradicción per se. O sea, ¿a quiénes tú beneficias si se acaba el CAE? A los que tienen deuda. Pero los que han pagado, evidentemente, no cambia nada. Y va a ser por lo menos de aquí a varios años más, dijo Marcel. Pero hay que reconocer que Boric le ha dado toda la mano libre, y superando incluso las críticas del PC, que es el partido más fuerte dentro de la coalición gobernante, para eso. Entonces, primero separar aguas. Segundo, existe la posibilidad, y se va a ir conversando, la Convención de Venecia, que fue una solicitud que hizo el Senado, no es que la Convención de Venecia se metió en el tema constitucional porque quiso, el Senado chileno pidió un informe, la Convención de Venecia está vinculada a Naciones Unidas, para el fortalecimiento de la democracia a través de los cambios constitucionales. Y señalaron de que tenían que mantener el Senado, cosa que no hicieron. Pero si la convencional no está ni ahí con la convencional. No, si yo lo entiendo. Nada. Pero lo que abrió la puerta a algo que sí está sonando fuerte, quizás subterráneamente, que es la tercera vía. La Convención de Venecia en su informe señala que primero hay que esperar que se lleve a cabo el plebiscito. Sí. Ganando el rechazo, que es tu pregunta, sí, tendría que haber un acuerdo entre los actores políticos, porque lo que sí es cierto es que la Convención del 80, y ahí saco una expresión de la Marcela Cubillo en el Mercurio del domingo, que dijo la Convención del 80 murió... La Constitución. La Constitución del 80 murió cuando se aprobó el plebiscito con el 78%. Eso se acabó. Sí. Por lo tanto, tenemos que tener una nueva Constitución. Sí. Pero no tiene que ser mala, no tenemos que aceptar una constitución mala, tiene que ser una constitución buena.
el Congreso es una tercera vía, porque el Congreso Es el es un poder constituyente original, constituyente. Claro. obviamente. Es un poder constituyente. Así Y eso que, le da tranquilidad a la gente que la derecha no vaya a decir, como ganó el rechazo, nos afirmamos de nuevo y quedamos con la misma constitución. exactamente. O sea, ¿y qué es lo que hay que ir haciendo? Pero eso tiene que ser un acuerdo político que vaya transversal desde la centro-izquierda, desde los partidos, el Partido Socialista, que está muy en contra con la eliminación del Senado, muy en contra, porque ahí es donde es más fuerte, con la democracia cristiana, que no la han pescado para nada, con todos los sectores transversales, toda la exconcertación, la derecha liberal, la derecha conservadora, es decir, tiene que ser un acuerdo transversal que incluya a los sectores que están decepcionados de Boris también y que quieren reformas sociales. Y Refundacionales más bien. ¿Ah? Refundacionales. Pero es que lo refundacional, ahí ya sonamos, porque si sale el rechazo, lo refundacional se pierde. Murió. Ahí muere, como murió la Constitución de Pinochet cuando en el plebiscito, cuando se marca el 78% de Sí. aprobación hacia a una nueva Constitución, la Constitución del 80 se murió. Incluso la Constitución del 2005, que tuvo el error Lagos de no plebiscitarla, entonces, bueno, va atada a la Constitución del 80. ¿Qué tendría que pasar a nivel de la convención, el poco plazo que le queda, quizás más en temas de derechos sociales, para que esta percepción que hay hoy día en las encuestas se revierta del Yo creo rechazo que- a la prueba? O ya no hay ningún Yo creo que no hay espacio. vuelta atrás, es imposible. Algo tuvo Vlado Milosevic hace poco cuando señaló que había que alargar el tiempo de la convención. Yo creo que es, pero ya es tarde. No, no hay No, yo no me caso. refiero a eso, me refiero que hay algo más. Es que no es un tema de percepción, es un tema de realidad. Mira, la plurinacionalidad está aprobada. El hecho que se fragmente el país en territorios Explícanos la autónomos. plurinacionalidad. ¿Cuántos países? No se sabe. Primero la plurinacionalidad es, como decías tú, un proceso en desarrollo, porque ellos mismos no tienen claro. Lo que sí establecen que hablan de territorios indígenas. Entonces, los territorios indígenas, los indígenas, que no se sabe Autónomos, además, van ¿no? a ser autónomos si es que lo solicitan, lo piden, etcétera, y van a tener una justicia propia, un sistema judicial propio. Eso también no está tan claro. ¿eh? Bueno, es Sí, que no hay porque, nada no, porque, claro. porque dice que finalmente... Pero está aprobado, va a haber un sí, sistema pero todo va a tener que judicial. pasar por la Corte Suprema también. No, entonces- porque la Corte Suprema se no es así. suprime. Sí, pero se suprime la Corte Suprema. Eso está escrito. Sí. Va a haber un consejo judicial Sí. en la cual van a haber 7 personas que van a ser elegidas y por lo tanto, como pasa en Argentina, esas 7 personas Consejo de la Magistratura. son elegidas por quién, por el poder político. Es como lo La que hace la Kirchner. Cristina Kirchner, que coloca a jueces que saben que no la van a poder llevar a juicio por corrupción. Entonces, ¿de qué me estamos hablando? Tenemos que ir a la pizarra, si no el director me va Bueno, pero acá yo no explicar. voy a usar la pizarra, yo así nomás. No, por favor, Es para que la gente lo vea. No, pero no, pero- no, pero es que- le damos tiempo mientras No, Claudia... que mi letra es horrible, no me van a entender nada. Ah, Así que- entonces, Han dicho bueno, está varios bien, invitados pero- lo mismo, pero ponen 3 ideas de lo que ellos creen que es Pon importante. 3 números Tres- nomás tres y lo palabras, explicáis. tres palabras. Son 3 tres números. ideas pero o le Uno, dos. 2 y 3. Si le Pero damos... ¿sobre qué? ¿Qué es lo que Sobre lo que tendría tú crees que hacer? es importante No, y que contribuye. yo no quiero entrar a la tormenta perfecta. Mínimo común. No me Quiero que un interesa entrar en mínimo ese común. mundo. Quiero ver más bien un Chile de esperanza Claro. para ¿Qué que se logre necesita eso. para sacar adelante este país como mínimo común? Que debieran todos los chilenos, toda la clase política estar de acuerdo para acuerdo sacar adelante nacional. este país. Y sería interesante también ahí una idea de qué es lo que está pasando a nivel mundial y cómo también No, lo que está fíjate pasando a que- nivel mundial nos está pegando hoy fuertemente. No, yo tuve, a mí me parece bien, y volvemos al Ya. tema del optimismo, ¿ah? que tenemos que lograr sacar adelante este país. Nadie va a entender nada, pero bueno. Ya, se lo a voy ver, dale, explícalo explicar nomás. por que- si acaso. Ya. Ah, primero, terminar con la plurinacionalidad. Uno. Chile es un país Unitario. unitario. Es una nación. Es una nación. Porque Todos fíjate somos tú, chilenos. si tú Muestra la pizarra, colocas muestra la pizarra, a se lo- plurinacional. se lo importa, la gente interpreta. Si tú colocas a Chile en Europa,
Chile va de Madrid a Rusia, a Moscú. Ese es el territorio de Chile. Y uno puede bailar cueca en Arica, comer empanada en Arica, en Punta Arena, y se siente chileno igual. No hay muchas diferencias incluso de acentos. Es sorprendente. En Argentina uno va a Buenos Aires. Salta, los Es porteños, distinto. Córdoba. Hasta los garabatos se sienten también. Son diferentes. Claro. Nosotros no tenemos eso. Sorprendentemente, Góngora... El mismo Dios, el mismo lenguaje. El mismo lenguaje, El mismo equipo de fútbol. los mismos garabatos, el huevón es nacional. La misma comida. No, La también es misma internacional, comida. también es No, internacional. sí, sé, pero lo que usamos, sí, sé sí. que es internacional, pero No, los que usan el huevón de por supuesto. forma como No, eso lo- uno estando viajando se da cuenta un chileno inmediatamente por ese, Claro, ese no, garabato. porque el huevón es más ofensivo en otras partes. El Ha sido huevón exportado, existe- ha sido exportado. Boludo allá. es más rudo. El número 2, vamos al número 2. No, ahí puede haber, espérate, ahí Patricio puede haber Chile puede ser un país multicultural, pero no plurinacional. Pero yo no lo colocaría en la Constitución, tampoco. La Ni siquiera, multiculturalidad, ¿no? ni siquiera tampoco. Ya. Porque yo encuentro que la Ahora, multiculturalidad yo está expresada en la miles de libertad, acuerdos de po. derecha internacional y la libertad que tenemos todos para vivir esa multiculturalidad en materia religiosa, en materia de costumbre, etcétera. Dale. Y respetando eso, no es necesario colocarlo Ya. necesariamente. Segundo, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que de los actores políticos, porque ya está bueno ya de pensar de que a la gente hay que escucharla, si la gente está bien que hay que escucharla, como decían los estudiantes, como decía Boris, yo voy a escuchar a la gente, pero además los líderes y las personas que están en el gobierno tienen que tomar Pero decisiones. el último acuerdo que se hizo es lo que los tiene hoy día en la convención. Ya, pues, pero ese acuerdo fue elitista, si tú lo examinas. No fue la gente la que los puso ahí. Una cosa es el estallido social y la quema del metro, que eso fue la gente. El acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo de élite. ¿Y cuál sería la diferencia de un acuerdo nacional? Eso es lo que quiero, pues. ¿Cómo? Es un acuerdo de élite. Si las élites también importan, si los Influyen. países influyen, si lo que se necesita... Perdón. Lo están llamando para hacer el acuerdo. Que vaya a comer acuerdo- luego. Hay un acuerdo necesario. Las élites, en todos los países existen élites. ¿Un acuerdo para qué, Patricio? Primero, esperando que se resuelva el tema constitucional. Cuando Ya. habla de élite, ¿a quién integrarían ese acuerdo? A todas las personas que piensan en este país, a las personas que influyen, a las personas a los políticos, Ya Zamora, por ejemplo. y a la gente y a las personas que están en los partidos, los movimientos sociales, a todos. Como pero Christian Barker, por ejemplo, ¿Ah? por dar un ejemplo. no, pero es que es demasiado Sin personalizar. intelectual. Es que, No, es sin que- personalizar, pero si yo los quiero saber intelectuales para también entender son- lo los aportan. intelectuales también, pero por supuesto. Todos aportan. Yo Todos. digo, Y nomás, de para hecho- entender que los y que de serían hecho- parte de ¿Y acaso no lo está haciendo? Sí. Sí, sin Y duda. que Chad Barker no está proponiendo la tercera vía, por si acaso. ¿Tú crees que influye el movimiento amarillo en algo No, en Chile? influye para un sector importante. ¿Para quiénes? Para los demócratas cristianos, para los sectores que han sido siempre concertacionistas, sí influye. Porque es una vía para arrepentirse. Ah. Y porque ese sector votó por Boric, no votó por Kast. Ya. Entonces, tú le estás dando una vía de salida. Están decepcionados por la convención constituyente, pero tienen una vía de salida, son los amarillos. Sí. Y se sienten decepcionados. Número Porque tres. está la Sol Serrano, que la Sol Serrano siempre ha sido más cercana a la democracia cristiana y al sector más de izquierda. Va por el número 3, antes que nos pille el tiempo. Boric. La cámara, que- la cámara. Eso no lo va a entender nadie, pero que crea una nueva coalición. Tiene que deshacerse de apruebo dignidad, es muy difícil, por eso es una tormenta perfecta, y avanzar hacia una nueva mayoría con el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que ser el soporte de Boric. Yo no digo que construyan una nueva mayoría como la concertación, deje la democracia cristiana afuera, pero al que tiene que echar al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene que quedar fuera del gobierno y crear una nueva coalición que vaya desde el Frente Amplio, PS, PPD, Partido Radical Una cosa. y Solo no, una cosa. No, Patricio, Una Patricio. cosa, el rol de la derecha. ¿Y qué rol juega la derecha en esto? Mira, Napoleón Bonaparte tenía una frase que a mí me gusta mucho, yo creo que la está ocupando la derecha. Nunca interrumpas a tu adversario cuando está cometiendo errores. Ah, ¿tú crees que tiene que estar ahí? ¿El Bueno. En silencio? estos momentos ¿Sí?
La derecha, yo creo que toma palco, como dijo la Jimena Rincón. Déjalo que caiga. Y que caiga solo, está cayendo solo, no necesita hacer nada, porque no hay que derechizar esto. No. Acá el eje, Eso lo tienen clarito. el eje, ¿sabes tú cuál es? Quienes van a darle el voto del rechazo es la gente de la concertación, es la gente que votó por Boric y que se decepcionó por Boric. La gente que votó por Kast, Y que la un gente- 44%, esa no va a votar No, pero la a gente, prueba. pero la gente derecha que votó por el apruebo también van a votar por el rechazo. Bueno, por eso, Obvio, bueno, sí, pero claro. entonces no es necesario. Sí. Ahora hay que dejar, como decía Napoleón Bonaparte, nunca distraigas a tu adversario cuando está cometiendo errores. Y Muy yo bueno. creo que eso es lo que tiene que hacer la derecha. Bueno, Patricio, buenísimo. gracias por haber venido a Mínimos Comunes. ¿Lo podemos dejar invitado para un programa futuro? Encantado, prometo, te lo juro, venirme en metro. ¿Cómo se otra sintió parte aquí? día. Me demoré 2 horas. ¿Pero cómo se sintió aquí? Harto taco. Encantado, fue un placer, en serio. Claudia Qué bueno. Nogueira, Alfredo Vicuña, está viendo algunos comentarios de la gente que ahí nos está escribiendo. Sí. Siga debatiendo en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.